Del Evangelio según San Mateo. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Hola amigos y amigas. En el Evangelio de hoy Jesús comienza a mostrar el camino de la felicidad. Esto significa que no hay otro camino para la plenitud humana que la que se vive desde el amor, vivido hasta las últimas consecuencias. Tomar la cruz significa, de hecho, estar dispuestos a vivir todas las consecuencias del amor. Es auténtica felicidad aquella que pasa por el prisma del amor fraterno. Sin embargo, Pedro, y a veces también nosotros, Pedro tiene la secreta esperanza que exista otro camino distinto para lograr esa felicidad. Pedro piensa que este camino que Jesús propone es imposible de transitar. Por eso va a decir a Jesús: esto no va a suceder. Pedro está impidiendo a la vida poder vivir. Está impidiendo a la luz poder brillar, al fuego poder calentar, al amor poder amar. Pretende impedir al amor ser amor. El texto de hoy comienza diciendo que Jesús debía ir a Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde debería haberse manifestado el Mesías. Es el lugar donde están las autoridades religiosas, donde está concentrado el poder. Tenemos que distinguir la palabra autoridad de la palabra poder. La autoridad significa servicio. En cambio, el poder significa servirse de alguien o servirse de un grupo determinado. Por eso la autoridad es lo que Jesús propone. El poder es siempre diabólico. Esto va a ser lo opuesto a la propuesta que Jesús de Nazaret ha venido a traer, la propuesta del mundo nuevo. ¿Quiénes son los que están ahí en Jerusalén? ¿Cuáles son las autoridades estas? Bueno, aquellos que diríamos son los custodios de la tradición. En primer lugar, los ancianos que predicaban que hay que buscar los primeros puestos, diríamos que prometían una competición o detentaban una cierta competencia. Luego los sacerdotes, que eran los custodios de la vieja religión, que decía que hay que ofrecer sacrificios a Dios. Esta relación comercial con Dios, eso es lo que ellos predicaban o realizaban. Los escribas, que eran los custodios de la palabra de Dios, como dice la misma palabra, se dedicaban a escribir los textos sagrados, transcribir los textos sagrados, interpretaban también la palabra, pero presentaban una imagen de un Dios legislador, un Dios juez, un Dios lejano de los hombres. El texto continúa diciendo que debía ser condenado a muerte y luego resucitar al tercer día. Diríamos que es la oveja que se pone en la boca del lobo. Debía ser condenado a muerte. La vida que se dona es una vida, diríamos, que logra realmente plenitud. El destino último de quien dona la vida no es la muerte, es el ingreso en la plenitud de la vida. Esto que Jesús va a decir, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día, el tema de la resurrección al tercer día no es una simple predicción cronológica.
El profeta Oseas en el capítulo 6 habla de este tema del tercer día. Dice Oseas, volvamos al Señor, Él nos ha desgarrado, pero Él nos va a sanar. Después de 2 días nos dará la vida y al tercer día nos levantará. Y así podremos vivir en su presencia. Al tercer día nos levantará. El tema del tercer día es una expresión técnica. Igualmente hablamos entonces de la resurrección de Jesús. Cuando los israelitas salen de Egipto, inician su travesía por el desierto, la marcha se les volvió muy penosa porque no tenían agua. Y cuando el pueblo entero estaba ya a punto de perecer de sed, Dios interviene cuando al tercer día hizo aparecer agua librando al pueblo de la muerte. Lo relata el libro del Éxodo en el capítulo 15. Por lo tanto, la expresión al tercer día significa dentro de poco, un plazo que se toma Dios para dar a conocer su amor por sus hijos. Y entonces esto significa tener fe, confiar en el destino último de su propuesta, confiar en su palabra y a dónde esta palabra nos quiere conducir. Tener fe no significa pensar que todo siempre nos va a ir bien. La fe es la confianza de que al final todo terminará bien. Y luego aparece Pedro una vez más. Pedro se queja de la propuesta de Jesús. El domingo pasado hemos visto a Pedro que dijo a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y Jesús que lo felicita. En esta ocasión, Pedro es reprendido por Jesús. Pedro lo lleva aparte a Jesús cuando él hace esta propuesta y le va a decir, Dios no lo va a permitir, Señor, eso no va a suceder. Literalmente Pedro quiere exorcizar a Jesús. Es esta expresión, exorcizar, la misma palabra que se usa para hablar del exorcismo, es lo que quiere hacer Pedro con Jesús. Piensa que Jesús, diríamos, está endemoniado, no puede decir una cosa así. ¿Cómo puede ser que Dios no proteja al justo?, piensa Pedro. Pedro es un judío y entonces quiere enseñarle a Jesús cómo tiene que ser Mesías. Pedro quiere enseñarle a Dios cómo tiene que hacer para ser Dios. Si nosotros vamos al Salmo 72, se habla de Mesías, en sus días va a florecer la justicia, va a abundar la paz mientras dure la luna, va a dominar de mar a mar, los reyes de Arabia, de Seba le traerán regalos. Por lo tanto, estas características del Mesías son las que tenía Pedro en su cabeza. No le entra que Jesús diga que va al camino a la muerte a Jerusalén. El Talmud, que es un libro muy importante para los hebreos, al mismo tiempo dice que con la llegada del Mesías, cada hebreo tendrá a su servicio 2.480 personas. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que el Mesías vaya a la muerte? El pueblo de Israel pensaba que cuando llegara el Mesías, nunca más estaría al final, en la cola, diríamos, atrás, sino en la cabeza de las naciones. Frente a todo esto, ¿qué hace Jesús? Frente a esta salida de Pedro, Jesús se da vuelta y le dice a Pedro, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Ve detrás de mí, Satanás. Esta expresión Satanás, en hebreo, Satán, no es un nombre propio, es un nombre común que indica el adversario, aquel que lleva por los caminos de muerte. Tú eres para mí un obstáculo, es decir, una piedra de escándalo. Aquel que había sido la piedra viva, Pedro, la piedra viva, se convierte ahora en una piedra en el camino. Esto significa un escándalo, que es la piedra que está en el camino, con la cual uno puede caer, a causa de la cual uno puede caer. Jesús le va a decir, tus pensamientos no son los de los hombres, no son los de Dios, sino los de los hombres. Pedro ha confundido la sensatez humana con los pensamientos de Dios. A veces nosotros cultivamos algunos proyectos que vienen dictados por los criterios humanos, no por los pensamientos de Dios. Y si nosotros miramos la historia de la Iglesia, nos damos cuenta de que muchas veces hemos funcionado con criterios humanos. Hemos justificado lo que
Diríamos, los hombres justificaron, pero que el Evangelio para nada podría justificar. Claro, esto significa que tenemos que demonizar la iglesia, por supuesto que no. Tenemos que continuar en ella para hacer de la iglesia una comunidad cada vez más evangélica. Ahora Jesús indica qué hacer para seguirlo. Indica cuáles son las condiciones para el seguimiento. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El que quiera, evidentemente, es siempre una propuesta. La renuncia a uno mismo significa la renuncia a los propios egoísmos, no a las legítimas cualidades que cada uno tiene en su vida. Sí tendremos que renunciar a estos ideales de ambición y de gloria para poder seguirle a Jesús. Luego, cargar la cruz. Es una elección. No se trata de esto que muchas veces llamamos cruces a las dificultades cotidianas de la vida, problemas familiares, enfermedades, dramas importantes de la vida. Esto no son, la cruz son ciertamente sufrimientos de la vida, son adversidades, pero no es esto de lo cual habla Jesús cuando habla de cargar con la cruz. Ni siquiera habla del momento en el cual está en el Calvario, habla del cargar con la cruz. Porque cuando alguien cargaba con la cruz, en ese momento, desde ese momento, cuando transitaba el camino hacia el momento en el cual era finalmente crucificado, toda la gente sentía el derecho de burlarse del crucificado. Por lo tanto, cargar con la cruz significa aceptar que muchas veces seremos despreciados, muchas veces seremos rechazados, ridiculizados, como aquel que cargaba con la cruz. A veces estamos tan pendientes de lo que puedan decir los demás de nosotros que finalmente perdemos la libertad. Un cristiano debe estar dispuesto incluso a perder su buena reputación. La fe va a exigir muchas veces ir en contra de la corriente y muchas veces eso se paga muy caro. Y luego Jesús va a decir que me siga. ¿Qué es este seguimiento? Yo creo que podemos pensar que es una especie de GPS, de navegador satelital. ¿Y dónde nosotros verificamos este seguimiento? También en la oración, de muchas maneras, pero fundamentalmente en la oración. En la oración nosotros nos orientamos, porque, dice San Agustín, en la oración no orientamos a Dios para decirle qué tiene que hacer, sino que en la oración nos orientamos a nosotros para saber qué tenemos que hacer. Y ya que estamos en el mes de la Biblia, podemos pensar en lo que es esta oración exquisita, que es la Lectio Divina, es decir, la lectura orante de la palabra de Dios, donde le preguntamos a Dios, primero el texto, ¿qué dice? Luego, ¿qué me dice? Luego, ¿qué le digo yo a Dios a través del texto? Y finalmente, un propósito, ¿qué hago? Esta bellísima propuesta de la tradición cristiana, la Lectio Divina. El que quiera salvar su vida, va a decir Jesús, la perderá. Y el que pierda su vida, a causa de mí, la encontrará. Porque ¿de qué le va a servir al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? En el Salmo 49 se dice, no te preocupes cuando un hombre se enriquece, cuando aumenta el esplendor de su casa. Cuando muera no podrá llevarse nada, su esplendor no bajará con él. Esto significa que la vida es única, no puede entonces ser desperdiciada, es una única oportunidad. Para una semilla, el único modo como se convierte en una planta es perdiéndose esta semilla. La fecundidad de la semilla se demuestra en el momento de la siembra. La razón de ser de la semilla no es la de ser preservada en un recipiente, sino que su vocación es la de perderse en la tierra. El que pierda su vida a causa de mí la encontrará. Deberemos caer en la cuenta que lo que realmente nos llena como seres humanos es perder la vida. Lo que los místicos van a llamar el desapego, lo que los orientales le van a llamar el vacío. Se trata de un desapego de todo aquello que externamente pretende hacernos creer que es necesario para que seamos nosotros mismos. Por ejemplo, desapego de la fama, de los bienes, hasta de la propia familia,
y el desapego finalmente de lo que los demás piensan de nosotros. Porque nuestra verdadera identidad viene dada no por lo externo a nosotros mismos, sino por aquello que emerge de cada uno de nosotros, diríamos nuestro yo auténtico. Esto es lo que nos define, lo que define realmente quiénes somos. Todo lo demás es efímero. Por eso es necesario soltar. Esto es renunciar a nosotros mismos. Será necesario preguntarnos sobre qué cosa nosotros aseguramos nuestra vida, de qué cosa hacemos depender nuestra vida. Si querés que permanezca algo de ti, dónalo por amor. Cuando morimos dejamos todo lo que tenemos y nos llevamos solamente lo que dimos. Para finalizar podemos tomar un muy hermoso ejemplo, San Maximiliano Kolbe, este gran santo de los últimos tiempos. Es llamativo que en la ceremonia de su canonización, el Papa polaco, también como él, Juan Pablo II, lo honró a San Maximiliano con estas palabras. Maximiliano Kolbe hizo como Jesús. No sufrió la muerte, sino que donó la vida. Hasta la próxima.